Bueno, buenas noches. Vamos en esta clase a reflexionar un poco sobre las representaciones que aportan ustedes sobre tener o no tener vocación y cuáles son los rasgos asociados o que asocian ustedes a el tener un docente con vocación o un docente sin vocación. De alguna manera, entrar en el juego del tener o no tener vocación y las preguntas que les hice, a algunos les costó, es decir, pensar la vocación como una cosa. Lo digo en términos de una cosa porque tiende a ser esencializada la vocación, en términos de una esencia, y es una esencia, hasta uno puede encontrar textos académicos que tienden a hacerle una esencia, o por lo menos no sé si académico, pero de área del campo pedagógico, que analizan la vocación como casi una esencia del individuo. Y lo que me interesa es ponerlo en discusión con ustedes. A ver, vamos a trabajar con un PPT que hice, que armé para pensarlo, y que está que vamos a analizar qué representaciones portan los futuros docentes sobre vocación, y están incorporados en este video los dos grupos de la Salle y el Normal 3. Tres preguntas les hice. ¿De qué está hecha la vocación? ¿Dónde se la adquiere o compra? ¿Cuándo se tiene? ¿Dónde se la guarda? Digamos, son preguntas que son huetonas, para decirlo de una manera, porque algunos dijeron que les costó. En sus textos daban cuenta de que no les costaba pensarlo en términos de una cosificación, pero sí intento cosificarla con ustedes para hacerle un objeto de análisis. Desde ese lugar de cosa, de fenómeno, podemos pensarlo. Desde ahí lo pienso como una cosa. A ver, vamos a ver un poco qué respondieron a estas tres preguntas. ¿De qué está hecha la vocación? Pues van a ver, los que están viendo, que cada uno de las viñetas da cuenta de algún tipo de explicación que ustedes dieron, y los números son la cantidad de veces que apareció. A veces fue difícil poner algunas respuestas dentro de alguna básica categoría o tematización. Pero la mayoría que dijeron, o 6 que dijeron, la vocación es un sentimiento, de alguna manera da cuenta de una explicación de qué está hecha la vocación, de sentimiento. Otros ponen 3 de pasión. Aparece la pasión, viene apareciendo asociada a la vocación, y cambian la identidad docente desde algunos, esa cuestión que les preguntaba, qué es un buen y un mal docente, de alguna manera, ahora un docente con vocación y un docente sin vocación, de alguna manera la pasión es un término que suele aparecer. Tacha del gusto, ¿se acuerdan que cuando les decía qué era la vocación, la cuestión del gusto era un elemento que explicaba la vocación, y la vocación docente, un gusto por la docencia? No es raro que aparezca. La palabra compromiso aparece, está hecha de compromiso la vocación, es decir, que ustedes visualizan, ¿no? 2 de ustedes, pero está dando vuelta, más allá que digan 2, la cuestión del compromiso está dando vuelta en los relatos o en los discursos que ustedes enuncian en ese trabajo práctico. El esfuerzo es otra cosa que está hecha, del esfuerzo por la enseñanza. El amor lo puse en rojo porque apareció en los estudiantes de nivel inicial del Normal 3. No apareció en la gente de la Salle que va a trabajar con estudiantes de secundaria en general. Así que me pareció significativo señalar esto, y no me parece raro que aparezca la palabra amor en las estudiantes de nivel inicial. Y les pregunto, ¿por qué aparecen ustedes la palabra amor y no aparece en la gente de la Salle que va a trabajar con secundario? No se lo pregunto a las chicas de inicial, pero se lo pregunto, le digo a las chicas de inicial porque son todas mujeres, pero se lo pregunto a todos. ¿Qué pasa con el amor en el nivel inicial? Y quizás si hubiese habido más gente de primaria, también la palabra amor podría haber aparecido con más fortaleza. Y después aparecen inclinación natural, placer y disfrute, que quizás tiene que ver un poco con el gusto, ganas de hacer algo particularmente profesional,
Y paciencia, la palabra paciencia no apareció tanto en este grupo, pero la palabra paciencia suele aparecer mucho en la cuestión de la vocación y los rasgos asociados a la vocación. Un docente paciente es uno de los rasgos que suelen asociar, y después apareció, cuando veamos los rasgos asociados, apareció bastante. Bueno, de alguna manera, estas son las explicaciones que da el grupo, los dos grupos, en relación de qué está hecha la vocación. Después yo lo voy a explicar un poco, por lo menos más teóricamente, de qué considera mis investigaciones y otras investigaciones de qué es la vocación y de qué está hecha. Bueno, ¿dónde se la compra? Esto les costó a la mayoría decir que no se compra, y no se compra, gente, no, estoy jugando con la pregunta, porque si se la tiene, ¿dónde se la adquiere? Bueno, acá apareció, quizás una mayoría explicó, se conforma a lo largo del camino, es una construcción. La verdad que apareció esta cuestión de la construcción, de que se conforma, que se construye a lo largo de un camino que sería un camino de vida, o un camino vital, o un camino laboral también. Pero fíjense, después aparecen las explicaciones más, ¿cómo llamarlas?, innatistas, y de la interioridad, del llamado. Te tocan suerte, es un don divino, se nace con ella, fueron unas metáforas más usadas en este tipo de explicación. Se nace con la vocación, digamos, se autogenera, es decir, que parecería también una cuestión de, se autogenera porque los individuos parecerían portarlas en algún tipo de ADN, es decir, que se autogenera en el individuo y después se desarrolla en una acción profesional. Y después aparecen estas dos últimas en el contacto con otros, que podría ser de alguna manera vinculada con la construcción a lo largo del camino, pero también aparecen los otros que influyen en la construcción de esta vocación. Le pongo la palabra construcción yo porque quizás no aparece tanto en esto, pero dice contacto con otros. Familiar es herencia, pero no una herencia genética, sino una herencia de tipo familiar, es decir, por venir de familias de docentes sería en este caso. Como venimos, o muchos de docentes vienen de familias docentes, la vocación por la docencia se adquiere en esos términos, y de alguna manera, si leen los textos, es una aplicación que se vincula ya con las ciencias sociales, para explicarlo de una manera, y la cuestión de la conformación a lo largo del camino también. Vamos a dar una vuelta, pero por ahí viene la explicación de las ciencias sociales. Bueno, ¿dónde se la guarda? Hubo dos tipos de explicación para dónde se la guarda. Una explicación es más interior, se la guarda en una interioridad personal, y otras las más expresionistas, expresa la vocación, es decir, que se expresa en algo que tiene que ver con el trabajo. A ver, ¿qué dicen? Muy dentro de uno sería la metáfora, muy dentro de uno, serían muchas, cuatro expresaron esto. En el corazón es otra forma del dentro de uno, es una metáfora de una de las compañías dice, profe, lo tengo que decir de una manera cursi, pero me suena cursi, pero es en el corazón. Bueno, esa mirada interior que dice en el corazón, metafóricamente la vocación se guarda en el corazón. Nos acompaña, es decir, que en esa trayectoria personal, vital, biográfica, acompaña la vocación. Se apropia de uno, es decir, que la vocación parecería esas epifanías del texto de Murakami, donde Murakami cuenta muy bellamente, estaba viendo jugar al béisbol y dije, ¿por qué no literato? ¿Por qué no escritor? Y bueno, se apoderó de él alguna fuerza epifánica que lo llevó a ser escritor. Es incontenible, de alguna manera quizás también para Murakami fue incontenible, y para muchos de ustedes también quizás fue incontenible esta cuestión de la metáfora de Romina Mirande del Normal, que es un volcán que estalla y nos lleva puesto, digamos, en términos de un individuo que esa vocación por hacer algo se lo lleva puesto. Opera en el ser, se autogenera, volvamos a la cuestión de la autogeneración, que sale de adentro, de un adentro, pero sale hacia afuera, en el alma y en el cerebro. Fíjense cómo esta cuestión tiene una cuestión más de sentimiento, pero una cuestión también de racionalidad, podría ser, si lo tengo que interpretar, no sé, quizá la gente, la que usó esta metáfora, puto en femenino, porque me parece que era una chica, una compañera la que había dicho esto, en el alma y en el cerebro,
un yin y un yang en el sentimiento y en la cuestión más cerebral y racional. Las expresionistas, las explicaciones, ¿dónde se la guardan las explicaciones más expresionistas? En el propio ejercicio de la profesión se expresa, la vocación se expresa, es la cuestión que se muestra, que aparece y se lleva adelante. En la práctica misma, es decir, que en esa práctica se percibe la vocación y quizás los otros también perciban la vocación. Hasta que sale, es esa imagen también, de que emerge desde algún interior, pero sale y se expresa. Me pareció muy interesante esta del salir. Quizás la autogeneración también podría tener un anclaje en esto, se autogenera de adentro, pero sale en esa metáfora del que se expresa, del que sale. Bueno, estas son más o menos estas de las explicaciones de ustedes y las representaciones que aportan en términos de esto, de qué está hecha la vocación, dónde se la adquiere y dónde se la guarda. Vamos un poco a algunos rasgos de los docentes con vocación. Bueno, fue muy hegemónico la preocupación por el estudiantado, en términos de una empatía, de un tipo más cuidadoso que pedagógico en términos de la enseñanza. Se preocupa, podría traducirlo en una escucha atenta, en entenderlos, lo voy a traducir en mis palabras, quizás no son las de ustedes, pero entenderlos como jóvenes o como niños, ¿sí? Para los jóvenes, las estudiantes del normal que trabajan ya con niños de primaria o niños de nivel inicial, sino una cuestión de la empatía. La palabra empatía se repitió varias veces en ese 11 personas que lo explicaron por acá. Acá hay una más pedagógica, la segunda. Se percibe, ustedes, fíjense que hay un lugar, se percibe que prepara las clases. Hay una percepción. Ustedes ven ciertos rasgos en los docentes que dice, con estos rasgos prepara clases. Y por eso tiene vocación, digamos. Estudia, busca material para presentar en clase, se actualiza. Digo, fíjense el tipo, que también fue bastante fuerte, un lugar más de la vinculación con los estudiantes en términos de empatía, y otro lugar más pedagógico en términos de un lugar de la enseñanza, me parece un enseñante, y ciertas características que dan vocación para unos rasgos que ustedes los asocian a esos docentes. Es creativo, innovador, curioso, cuestión de creación, innovación, curiosidad, también apareció fuerte. La pasión, nuevamente, 3 dicen, la pasión, es un tipo apasionado, habrá que ver, me encantaría después lo que se llamaría en términos de ciencias sociales, operacionalizar esto. Yo los hubiese preguntado si estaba haciendo una entrevista. Bueno, está bien, vos decís que un docente con vocación es un docente con pasión. ¿Qué elementos te dan pasión? Sería la pregunta. ¿Qué elementos te dan creatividad? ¿Qué elementos te dan innovación? Es decir, ese rasgo tiene después subelementos, que uno dice, cuando uno ve a un docente y dice, un docente con vocación es un docente creativo, está viendo otras cosas que dan creatividad. Esas cosas, esos elementos, esas prácticas, se engloban en creatividad, en innovación, en curiosidad. Explica hasta que los estudiantes entienden. Esto va más allá de la empatía, es una cuestión de una preocupación por el estudiantado, pero no en una escucha atenta, que tendría que ver quizás con formas cuidadosas, cariñosas, afectuosas, sino con un lugar de una explicación, es decir, que explica y usa uno que decía que usa muchas formas para hasta que lo entienden. Hay una cuestión de la vocación. La paciencia, aparece fuertemente, la cuestión de motivar a los estudiantes, es decir, un profesor que motiva es un profesor que tiene vocación, emprendedor, capaz de involucrarse en más actividades del colegio, es decir, no me acuerdo que emprendedor tenía otras cosas, pero tiene que ver con esta cuestión de sale del aula un poco, para decirlo de alguna manera, es decir, que no solamente está en el aula, sino que va más allá del aula, es decir, que hace otras cosas. Llega horario y no falta nunca. Puse una, pero había un montón que estaban rondando con esta cuestión de devuelve los parciales en términos, que no, y no da excusas para cuando devuelve los parciales, o todas esas cosas que tenían que ver con cierta eficiencia o cierto lugar donde están mirando algo de puntualidad, de cumplimiento de la tarea. Y por último, los no con no vocación, vamos a ver. Los rasgos son de sin vocación.
Esto fue fuerte, rutinario, ciertas imágenes que tenían que ver, eran como unas equivalentes, rutinario, sin vitalidad de energía, desgano, desinterés, falta de voluntad, tedio, indiferencia, y otras palabras más que en esta serie, que algunas se repitieron, en esta serie, creo que desgano, no la había pintado en el Word donde pasé todos, desgano era una que salió 2 o 3 veces, en términos de ese docente que ustedes ven como que no porta vocación. No se preocupa por los estudiantes, pero esta preocupación tenía que ver con la otra, de la empatía, porque después explica un tema de una sola manera, que tiene que ver con la segunda, de la preocupación por los estudiantes. Una preocupación por los estudiantes más era, esto es como el espejo del otro, o el espejo, el negativo más que el espejo. Si el otro era el blanco, esto es el negro. Es decir, se preocupa por los estudiantes de una manera cuidadosa, no se preocupa por los estudiantes. Explicaba así, hasta que lo entienden, explica de un tema de sola manera, es el reverso. Acá hay un lugar de por qué es lo que hay, es decir, porque soy docente porque no tengo otra cosa que hacer. Si pudiera me pongo un kiosco, podría ser el chiste. Es decir, no me puedo poner el kiosco porque no tengo capital para poner el kiosco, por eso sigo acá, porque es la forma que tengo de parar la olla. Podría ser la metáfora de este docente sin vocación. Se queja de su salario constantemente, interesa en el dinero del 4, que tiene que ver con las formas espurias, que podrían ser, no, son docentes porque tienen 3 meses de vacaciones, porque tienen licencia, porque se quejan de estas formas que se consideran espurias del ejercicio profesional. A ver, y acá me pongo firme, somos laburantes, nos pagan por eso, la preocupación por el salario central, digo, no le bajemos el precio, digo, porque hay gente que, a ver, para un montón de gente que elige la docencia, es cuando muchas veces en algunas entrevistas les pregunto a unas prácticamente estudiantes de inicial y primaria, que he laburado mucho con ellos, les pregunto, ¿tu familia, hay alguien que tiene trabajo en blanco? No. Esa persona, de tus amigos, tus novios, tu pareja, tiene trabajo en blanco, muy poco, nadie. Una persona que entra a trabajar en la docencia es un salto cualitativo que la diferencia a la familia, es decir, que la familia y sus familiares cercanos, o sus grupos de referencia, para decirlo mejor. Así que es un trabajo en blanco, con derechos asociados, jubilación, licencias, vacaciones, remuneración, un montón de cuestiones en un país donde hasta antes de la pandemia un 30 y pico % de los argentinos, de la fuerza del trabajo estaba en la informalidad. Ahora vamos a ver cómo quedamos después de la pandemia. Entonces, ese rasgo no lo podemos ningunear. O por lo menos no le bajemos el precio. Autoritario apareció, cuando me di cuenta que se venía repitiendo, me parece que hubo más de 2 que veían esa cuestión de un docente sin vocación es un docente autoritario, que maltrata. Me parece que fueron más de 2. Pero bueno, cuando me di cuenta que estaba en la categoría repitiéndose, no tuve tiempo de volver atrás. Y desapasionado o desapasionada lo puse porque es el negativo del otro que también era, es decir, que la pasión está ahí jugando. Por lo blanco o por lo negro, por el negativo, por el positivo, pero ahí está, la pasión sigue jugando. Bueno, acá tenemos más o menos una sistematización de lo que ustedes piensan que es la vocación, y que es un docente con vocación, y es un docente sin vocación, y qué es tener o no tener vocación. Ahora les voy a dar unas explicaciones que tienen que ver con los textos, es decir, no voy a remitir a unos textos en particular, sino que leyendo los textos se van a dar cuenta de por dónde viene la explicación. Es decir, que voy a tratar de sistematizar en esta explicación los textos de la unidad, sin remitirme a cada uno de ellos particularmente. Después, si alguno tiene alguna duda, me pregunta por los textos en sí, pero de alguna manera esto está explicando los 3 clases, si bien no están asociados estrictamente con cada uno de los textos, explican los textos, o por lo menos considero. Por eso lo que considero, que ustedes dicen, Gustavo, no explico nada, pero mi decisión pedagógica es esta. A ver, vamos a ver las 3 preguntas. ¿De qué está hecha la vocación? Es la primera. La vocación está hecha de palabras. Son palabras. Todas las que sistematicé fueron palabras. No es más que palabras.
Es un discurso social. La vocación es un discurso social que preexiste a nuestras conciencias. No la traemos en ningún lado, no está en la genética, no está en la... Es un discurso social que sí podríamos pensar que es una cosa, pero si bien son palabras, son discursos que tienen enorme operatividad social. En este caso, operan sobre nosotros en las formas que pensamos que es la docencia, la vocación, la forma que nos miramos a nosotros mismos y en la forma que miramos a los otros. Y además cómo somos mirados. Así que este juego que les hago, tiene o no tiene vocación, es un juego particular de la docencia, es decir, que en una sala de maestros, cuando la gente se mira en una sala de maestros, está operando este discurso. ¿Tiene o no tiene vocación? Si ustedes lo pueden enunciar, es porque está operando, es operativo, es la forma que tenemos de pensarnos y mirarnos con palabras. ¿Dónde están alojadas? ¿Dónde se alojan en nuestra subjetividad? Se aloja, es decir, voy a la última, salté, ¿cuándo se tiene? ¿Dónde se la guarda? En la identidad, en la subjetividad, pero una parte muy importante que es la identidad laboral, que por eso estamos considerando identidad y vocación, porque esto se incrusta en la identidad laboral. Es un elemento bastante nuclear de las identidades profesionales de la docencia, un núcleo discursivo que constituye cómo pensamos el trabajo de enseñar y cómo nos pensamos a nosotros mismos, es decir, en una identidad personal al interior de una identidad colectiva. Y la vocación es un discurso ahí presente, que está anclado ahí, que preexiste a nosotros mismos, es decir, que cuando nosotros nacemos la vocación ya existía como término, y como término operativo, que nos permite explicar nuestras acciones, es decir, con esas formas exteriores que decían la vocación es en la práctica, es porque se está exteriorizando, es decir, algo que se aloja en nuestra identidad, podemos decir, pero en algunas formas de nuestro interior, que tenemos que, a partir de soliloquios, a partir de nuestro pensamiento, es decir, como pensamos en nosotros mismos, cuando rumiamos, le digo yo, cuando rumiamos, estamos pensando y en el trabajo práctico se los hice exteriorizar, pero eso ya lo tenían rumiado ustedes. Es decir, todos los que pudieron decir sobre vocación es porque habían rumiado vocación a lo largo de sus 25, 30, 35, 40 y los que tienen más. Rumiaron la palabra vocación, la usaron más o menos, pero acá se las hizo usar por una cuestión de que estamos pensando el trabajo de enseñar. ¿Y dónde se la adquiere? No viene en la genética. Se la adquiere en los procesos de socialización, es decir, que en los procesos donde uno va viviendo, se va contactando con otro, tantos años de escuela, tantos textos, la palabra vocación no está ahí, está disponible para ser usada. Está disponible para que la adquiramos y la tengamos disponible para que opere sobre nosotros y opere sobre las formas en que pensamos muchas cosas, la vocación, pero que sirve para decir, el Boca de Russo tuvo muchísima más vocación ofensiva que el Boca de Falcioni. El Boca de Falcioni, el Boca el director de Alfaro. Es decir, que el fútbol, un equipo puede tener vocación ofensiva o un partido político puede tener vocación transformadora. Así que la palabra vocación opera en muchísimos sentidos en el habla diaria. Y en el trabajo de enseñar opera de otra manera. En las artes también, los artistas tienen vocación, ya dijimos, la palabra vocación opera en los artistas, la palabra vocación opera en los policías, la palabra vocación opera en los médicos, en todas las profesiones de la salud la vocación está dando vuelta. Es decir, que la palabra vocación tiene fuerte presencia en las profesiones. Explica un montón de cuestiones de los individuos en las profesiones. Y también permite esa cuestión de la vocación como en dos grandes rasgos. En la vocación, en el momento de la elección, porque vocación y elección, hay un artículo donde trabajo eso de vocación, elección, profesión, está ahí dando vueltas. Si bien no dicen, cuando los entrevistados dicen, elegí por vocación, cuando le pregunto por qué eligieron los otros, sí, los otros elegían por vocación. Y elegir por vocación está bastante deslegitimado. Los otros eligen por vocación y más o menos. Yo elijo por otras cosas. Entonces,
ahí en la vocación está jugando, van a ver en el artículo cómo está jugando permanentemente la palabra vocación al momento de elegir los discursos de elección. Y después la vocación se incrusta en nuestras conciencias para permitirnos anclarnos en la profesión. Es un discurso que nos permite evaluarnos y permite ver si estamos satisfechos o no con el trabajo. Tengo vocación, entonces resisto. La vocación es resistencia para algunos. Parecía esto fuerte, es decir, que más allá de las adversidades por la vocación, no me pongo un kiosco, sigo vinculado con la docencia, porque es un elemento que me permite seguir, tener el ancla en el trabajo que elegí. Y es el trabajo que soy, porque soy docente con vocación. Y es un elemento discursivo que me permite sostenerme en el trabajo. Por ahí Hansen lo trabaja bastante, o un poco más que yo, esa cuestión de la vocación, en términos de un elemento que permita al individuo en ese trayecto profesional de muchos años y de contingencia, porque la vocación de hoy no puedes cambiar en lo que son las representaciones vocacionales de 10 años después. Un docente que recién se empieza, pues le pregunto que a los 2 años de iniciarse, ¿qué es la vocación? Y me va a decir una cosa, y quizás le pregunto a los 15 años después y me va a decir otra, porque es pura contingencia. Es un discurso que se enuncia en términos de presente, que cuando se enuncia, cuando se exterioriza desde un hoy, que tiene anclajes en el pasado, pero también tiene una visión de futuro. Hoy estoy repodrido. Sigo aguantando, sigo resistiendo, pero no sé hasta cuándo. Y hay gente que no aguanta más y se va. Se pone el kiosco. Para decir, la vocación dejó de operar. Siempre digo el ejemplo, y me extiendo un poco con Peretti. Saben que Peretti, el actor Diego Peretti, es actor. Debe decir, soy actor, su identidad profesional es actor. Pero Diego Peretti es médico psiquiatra. Para ser médico psiquiatra hizo al menos 7 años de medicina, y después hizo una residencia, porque creo que leí que hizo la residencia de 3 años, para empezar a ejercer, y creo que ejerció un poquitito, pero ya la actuación lo había devorado. Sería la palabra, fíjense. Bueno, Diego Peretti tuvo que tener algún tipo de discurso que los estuviese durante esos 10 años para ser médico. Algo pasó, algo tuvo que hacer para sostenerse. Un individuo que sostiene 10 años haciendo un trabajo sobre sí enorme para sostener 10 años de estudio de medicina. Recibirse, hacer la residencia, quemarse los ojos estudiando. Pero en algún momento Diego Peretti, ahí debe haber empezado con los talleres de actuación, y le empezó a gustar, y quizás en algún momento se presentó en un casting, y salió, no sé si Campeones, las series de los 90 de Suar, donde empezó a trabajar, y además dijo, me gusta y puedo vivir de esto, y la verdad que me gusta más que la medicina, que me gusta más que la psiquiatría, me satisface más, me gusta más, puedo vivir, puedo comer, puedo parar la olla con esto, y además estoy más satisfecho personalmente. Bueno, fíjense, ya no es el juego, desde el juego estoy pongo el kiosco, trajo un ejemplo para ver cómo la vocación es absolutamente contingente. Quizás si le preguntábamos a Diego Peretti en el 7º año de la carrera de medicina, ¿tenés vocación de médico? Sí, una vocación bárbara, la verdad que me encanta la medicina. Pero había algo que estaba operando ahí atrás, que era la actuación. En un momento dijo, no, ahora es la actuación, no es la medicina. Eso, algunos en los trabajos lo tienen claro que son varias las opciones que pueden jugar en uno, pero si le preguntas a Diego Peretti, ¿hoy es actor? Digo, no va a decir no soy médico, no es soy médico, no, fui médico alguna vez, creo que dice, no puedo decir soy médico, soy actor, eso es lo que me constituye, eso es mi identidad profesional. Lo otro es otra cosa, el soy. Y si le preguntas a Diego Peretti, seguro si tiene vocación para actuación, va a decir, sí, tengo un montón, seguro, pero seguro. Me puedo equivocar, pero me arriesgo a que sí. Bueno, este ejemplo es la cuestión de la contingencia de la vocación. Para ir terminando, vamos a ir terminando. Puse la vocación como tecnología del yo. ¿Qué quiere decir esto?
que esos discursos sociales preexistentes a nuestras conciencias nos conforman, son dispositivos sociales, en términos de un proceso de socialización, que están en unos discursos que nos constituyen y constituyen nuestro yo. Es un yo que se inserta en un nosotros, yo docente en el marco de nosotros, donde la vocación está dando vuelta, está articulando ese yo y está articulando ese nosotros. Nos entendemos, es decir, todos nosotros nos entendimos con lo que era la vocación. ¿Sí? Operó sobre todos los dos grupos, sobre mí opera de otro lugar, pero operó sobre los casi 30 que van a escuchar esta clase. Entonces, es una tecnología discursiva que nos constituye como individuos, que constituye nuestra subjetividad y que constituye nuestra identidad profesional. En los rasgos profesionales asociados se evalúa la autoimagen y la identidad profesional de los colegas. A ver, cuando ustedes les dice, denme rasgos de un docente con vocación, no con vocación, tuvieron que rememorar un montón de docentes y tuvieron que juzgarlos. Hay procesos de autojuzgarse y juzgar a los otros. Así que ustedes juzgaron a los docentes, a un montón de docentes que los tenían en sus cabezas, digamos, visualizaron rasgos y dijeron, este es con vocación y este es sin vocación. Y si eso no es un proceso de juzgar a los otros, bueno, no sé qué es un juzgamiento. Están juzgando a los otros, pero también tienen procesos de autojuzgamiento, en términos de autoimagen, que se visualizan a sí mismos, se ven en su interior, y dicen, tengo o no tengo vocación. Tuvieron que juzgarse a sí mismos para decir, algunos dudan y está muy bien, no tienen por qué tener vocación. No me importa que tengan vocación. Lo que sí, ¿por qué lo traigo? Porque para poder autojuzgarse si tengo o no tengo vocación, tienen que tener incorporado el discurso vocacional. No pueden juzgarse a sí mismos si tienen o no tienen vocación si no está la vocación presente. La vocación está operando igual. La vocación es esto, yo no tengo. Fíjense si es un dispositivo enorme, discursivo, que no está jugando sobre nosotros en las formas que nos pensamos como docentes. Bueno, a ver, y les dejo para lo último, me gustaría escuchar sus respuestas. Me las pueden mandar o las pueden poner en Facebook, voy a poner un cartelito en Facebook para poder responderlas. Es, ¿por qué les propongo estudiar la vocación, una asignatura que se llama trabajo docente? ¿Por qué? ¿Por qué estamos trabajando la cuestión de la vocación? Ahí tienen que ver cómo, leer un poco mis objetivos pedagógicos para ver por qué. Ya les dije, podría haber trabajado, no sé, las formas de inserción profesional, la forma de los concursos, el estatuto docente, el gremialismo docente, podría haber trabajado porque la cátedra, lo que dicen los contenidos del currículum me habilitan para esto. Es más, mi selección es bastante personal en términos del armado de un programa para esta asignatura. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes de por qué los invito a pensar sobre la vocación. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando esta clase. Y bueno, seguimos pensando estos temas en relación con las entrevistas que ya me empezaron a llegar, que trataré de hacerles alguna devolución a cada una de las entrevistas, mándenmelas, así les hago algún tipo de devolución a cada uno con algunas señales mías de por dónde pueden ir para hacer el análisis del trabajo. Bueno, gente, nos seguimos escuchando y leyendo, y cualquier cosa me escriben o nos leemos en Facebook. Abrazo, cuídense.